Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. ¿Se escucha? Hoy este Congreso discute la ampliación de derechos impulsado por el movimiento de mujeres y de las disidencias. Un proyecto que lleva el nombre de dos activistas por los derechos de las mujeres y de los hombres trans, Loana Berkins y Diana Zacayán. La verdad es que desde la sanción en diputados y también en las redes y en algunos medios en estos días he escuchado que esta ley viene a ocupar el empleo que debería corresponder a otras personas. Y yo lo que creo es que esta ley viene a poner un freno. Esta ley viene a poner un freno porque hay un grupo humano al que el acceso al trabajo digno, me parece que esa es la palabra, el acceso al trabajo digno siempre les fue negado, dejándolo siempre en el mundo de la ilegalidad. En cuanto a las leyes argentinas, debemos reconocer que en el 2012 se estableció la Ley de Identidad de Género, que significó un antes y un después. Esa ley estableció un notable avance en reconocimiento de derecho para las personas LGTBIQ+. Pero a pesar de esos avances normativos, todavía siguen siendo víctimas de actos discriminatorios. Además de los obstáculos no solamente en lo laboral, sino también en el acceso a los derechos básicos más elementales, como la salud, como la educación, como el trabajo, en este caso en lo que estamos tratando hoy. Y la verdad es que en el acceso, eso hace también, como ya lo han mencionado varias de las senadoras, que la expectativa de vida sea entre 35 y 40 años. En el acceso a la educación, cuando uno es adolescente, es donde va al colegio y empieza a manifestar su identidad. Y la verdad es que vimos que en los ámbitos escolares también, bueno, hoy en las redes se habla muchísimo del bullying, de la discriminación, pero muchas veces cuando empiezan a desarrollar su identidad es cuando empiezan a sufrir discriminación y hace que justamente haya una mayor deserción escolar, que abandonen los colegios y eso no permita que puedan acceder a los estudios. Sin embargo, a partir de la Ley de Identidad de Género debemos decir que hay un 7%, según las estadísticas, de avance que se redujo en ese caso la deserción escolar. Esta formación escasa, abandonar el colegio, abandonar los estudios, también le hace no competir con otras personas en el acceso laboral, ejercer mejores puestos laborales. Por eso es importante esta normativa. Con respecto al acceso al trabajo también, sabemos que más del 90% de los colectivos, de las personas de los colectivos, están o estuvieron en situación de trabajo laboral sexual. Y la verdad es que eso no solamente lo hacen por falta de capacitación, por discriminación, por falta de acceso al ámbito laboral, sino también porque es la única salida que les queda. Y eso también acarrea situaciones de vulnerabilidad, de hostigamiento. La verdad es que hablaba con algunos colectivos correntinos y me contaban la degradación humana que sufren al momento de ejercer esta tarea. La verdad es que innombrable para nosotros, como lo dijo recién la senadora Gladys González, ni siquiera nosotros no podemos imaginar esta situación. Desde el 2020 también tenemos que decir que el Estado Nacional estableció un DNU, que también lo comentó recién la senadora Durango. Esta casa también se hizo eco a través de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner para aplicar el cupo laboral trans para personas travestis, trans, en el sector público nacional, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cada uno de los ámbitos de los organismos descentralizados y autárquicos del Poder Ejecutivo. También lo mencionaron aquí, varias provincias, 7 provincias ya tienen establecido el cupo laboral y algunos municipios. La verdad es que a partir de esta norma espero que el resto de las provincias y el resto de los más de 2.000 municipios se hagan eco de esta norma y también lo hagan. Todos estos antecedentes que recién mencionábamos fueron simplemente una semilla para poder ampararnos, promover y continuar en este proceso de transformación institucional que estamos dando. Este proceso de transformación no solamente institucional, también tenemos que dar un proceso de transformación social y sobre todo el cultural.
A nosotros como sociedad nos queda dar ese cambio de transformación cultural. ¿Para qué? Para dar una mejor calidad de vida a aquellos que manifiestan una identidad de género distinta, una identidad de género disidente. Y también nos permite, como muchas veces en esta casa hablamos de ampliación de derechos, romper con esos mandatos normativos impuestos arbitrariamente entre lo que es el sexo y el género, y romper con esos mandatos normativos que nos impusieron culturalmente y que no deben ser así. Así lo venimos haciendo en esta casa, de lo cual me enorgullezco, porque creo que desde hace un tiempo a esta parte, esta casa, cada sesión que brinda, viene ampliando derechos. Con respecto al acceso a la salud, el acceso a la salud también es restringido, porque al no contar con un empleo laboral formal, la verdad es que también la cobertura médica es adicional a la que le brinda la salud pública es inaccesible. Y también sabemos que muchas veces sufren situaciones de violencia sexual, de enfermedades de transmisión sexual. Esto también lo dialogué muchas veces con los colectivos de mi provincia, de la provincia de Corrientes. Hoy esta ley de cupo creo que es una gran medida positiva para que se reduzcan todos los tipos de desigualdades y prejuicios que sufre un grupo social discriminado y relegado históricamente. También entiendo que por sí sola esta norma no alcanza. Recién mencionaba que a nosotros como sociedad nos queda hacer la mayor tarea, hacer esa perspectiva de cambio, hacer ese cambio cultural para respetar al otro, para respetar la libertad del otro. La verdad es que esta ley es una herramienta positiva, lo decía recién, pero creo que además de establecer el cupo laboral, bueno, lo ha mencionado recién Norma, establece otras normativas en cuanto a la educación, en cuanto a no solicitar los antecedentes penales. Muchas veces sabemos que cuando se visten de una manera distinta a su sexo, fueron muchas veces, y hasta hace poco tiempo teníamos que eran sancionadas, se establecían contravenciones, y esos son avances normativos que estamos estableciendo hoy. Pero digo que más allá de la norma, más allá de la ley que tengamos hoy, me parece que este debate lo que viene a hacer es instalar en la agenda pública un tema, además de la empleabilidad de las personas trans, empezar a hablar de políticas integrales al respecto. Y eso me parece que es ponerlo en agenda pública. Celebro que nosotros en esta casa hoy lo estemos haciendo como política de Estado y que el Gobierno Nacional también así lo tome. La verdad es que siempre decimos que los colectivos trans, travestis, llevan un promedio de vida entre 35 y 40 años, y eso es la imposibilidad de acceder a los derechos más elementales y más básicos, como lo mencionaba al inicio. Y todo esto, ¿sabe qué, señora presidenta? Es porque queremos obligar a ser quienes no son. Esa es la palabra. Queremos obligar a los demás a ser quienes no son. Y esa obligación no solamente es simbólica ni declarativa. Esa obligación la vivieron con multas, la vivieron con coimas, la vivieron con golpes, la vivieron con tortura y hasta en muchos casos, y vimos, ¿no? A ver, yo creo que más allá de que nosotros no podamos decir que lo vivimos en carne propia cada una de las dificultades y las discriminaciones que viven, creo que la lucha de las mujeres y de las disidencias nos hermanan. Y ahí es donde nosotros vemos que hay cada vez más, hablamos de muchos femicidios. Hace poco celebramos el Ni Una Menos nuevamente, diciendo que no queremos ni una más, ni una mujer desaparecida más, ni una nena desaparecida más, pero también tenemos que decir que no queremos ninguna persona trans, travesti desaparecida más, no queremos ni una muerte más durante todo lo que venga. Por eso digo que las luchas nos hermanan. Creo que es necesario revisar, vuelvo a decir, los modelos que tenemos impuestos en la sociedad. Y no solamente debe ser el Estado el que les garantice hoy el acceso al trabajo, me parece que también tienen que ser las empresas, tienen que ser las instituciones, sin importar el rubro. Ahí también tienen que sumarse a este proceso de inclusión que estamos iniciando. No hay una identidad sexual o de género que haga al sujeto un mejor o mayor, o un buen o mal empleado. Es el momento en que los empleadores
venza sus prejuicios y permita que estas personas demuestren su capacidad laboral, que la tienen y no son reconocidas. Es necesario trabajar en la inclusión, en la igualdad, es necesario que todas también, creo que las personas que trabajan en las áreas administrativas empiecen a hablar de la perspectiva de inclusión. No basta solamente con el acceso, basta que también tengan perspectiva a la hora de recibir, a la hora de una persona trans o travesti realizar un trámite, a la hora de ir a votar, a la hora de acceder a sus derechos, que también sean respetados como seres humanos que son. Porque solamente una sociedad que trabaja para garantizar el pleno acceso a los derechos humanos de todos y todas sus integrantes puede soñar con ser una sociedad mucho más justa, más igualitaria y mucho más libre sobre todo. La verdad es que hoy, señora Presidenta, me permito decir por Patri, por Ara, por Emita, que está ahora en mi despacho esperando esta normativa, y por cada una de las excluidas de mi provincia, de la provincia de Corrientes. Si hablo de que en las localidades o en las ciudades centralistas el acceso para las mujeres y para las disidencias es difícil, imagínense para las provincias del norte como las nuestras, en donde aún los hombres siguen decidiendo por nosotras. Aún es más difícil en las provincias donde todavía está tan arraigada esta discriminación hacia las mujeres y hacia las disidencias. Por Patri, por Ara y por Emita y por cada una de las mujeres trans, de los hombres trans de la provincia de Corrientes y de la Argentina, hoy que sea ley. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Tiene la palabra senadora Zapac.